a una condición de periferia, ¿cómo generamos bienestar, calidad de vida, desarrollo humano a las personas? Y ya dando de nuevo otros saltos un poco históricos, ¿no es cierto? Y algunos de ustedes que han atendido a clases mías conocerán este diagrama. En 1970, Henry Lefebvre publica un libro, La Revolución Urbana. Lo publica en francés, este es un diagrama original de la edición original, donde hace una figura del proceso en el cual nos encontramos hoy. Y primero en una línea que atraviesa el horizonte, que va de un 0 a un 100%. Esa línea que va del 0 al 100% es la tesis de Lefebvre, ¿no es cierto? Que nos dice, hoy día vamos en un recorrido de un 0% de población urbana a un 100% de la población urbana. Es decir, en alguna situación, antes de la existencia de las primeras civilizaciones agrarias, existíamos en civilizaciones nómadas donde no había, ¿no es cierto?, excedentes de riqueza, excedentes de producción alimenticia, y por ende no habían asentamientos. Y en algún minuto en que hubieron asentamientos, en que se produjo la primera revolución agraria, surgen las primeras ciudades, los primeros villorrios, y lógicamente las primeras organizaciones sociales. Y aparece de izquierda a derecha, ¿no es cierto?, sobre esta línea horizontal, se me olvida que puedo usar el puntero acá, en esa zona aparece específicamente la primera ciudad, ¿no es cierto?, perdón, o el primer concepto de ciudad, la villa política, la ciudad política, aludiendo a la ciudad griega, tal vez un poco algunos otros intentos de ciudades pregriegas también, y obviamente la ciudad romana. Y en el cual vamos pasando potencialmente en otros avances, ¿no es cierto?, de la historia hacia una ciudad comercial, una ciudad de trueque, una ciudad donde habían ferias, donde surgen mercados, donde hay transacciones, donde obviamente ya el dinero es algo más usado, empiezan ya los sistemas de crédito, etc. Y entre la ciudad comercial y la próxima, que es la ciudad industrial, ¿no es cierto?, esta que nos encontramos acá, a propósito de la revolución industrial que estábamos conversando, Guedes pone casi en el centro de la línea horizontal del 0 al 100%, el 50%, o el punto de quiebre, el punto de bisagra, el punto de giro de lo agrario versus lo urbano. Ciertamente que en términos del conteo mundial de población urbana versus rural, eso queda prospectado mucho más allá, ¿no es cierto?, hacia el año 2000, por ahí, con un cálculo que ha sido también muy debatido del 50% de la población mundial urbana y el 50% rural. Pero sin duda él dice, en el minuto que pasamos a la ciudad, a la constitución de la ciudad industrial, es decir, la ciudad industrializada conectada por la eficiencia de la productividad, con la jerarquía, las estructuras de poderes que tiene, hay un punto no retorno, hay un punto de crecimiento y desarrollo de lo urbano, y que él lo lanza y lo deja apuntado, ¿no es cierto?, hacia la zona crítica. Y ciertamente esto también está introducido dentro de la mirada del modernismo, ¿no es cierto?, de la modernidad, en el sentido de cómo nos organizamos modernamente como sociedad y cómo organizamos de manera moderna la ciudad. Y una parte de la reacción de esa modernidad es reaccionar contra la zona crítica de la ciudad, ¿no es cierto?, o esa urbanización crítica que queda por delante. Y esa urbanización crítica a lo que se refiere es que básicamente el 100% de la población se va a convertir en población urbana. Él habla en ese transcurso, y ahí es donde tiene esta flecha bidireccional bajo la línea horizontal. Él habla que ese proceso es un proceso dual, que es muy interesante de verlo, de implosión y explosión. Es decir, de que a una misma vez nos vamos a encontrar con un fenómeno de altas concentraciones que a su vez vamos a tener fenómenos de alta expansión, ¿no? Concentración urbana, éxodo rural, extensión del tejido urbano, una subordinación completa de lo agrario a lo rural. 50 años después la historia no ha sido tan así, o esto tiene
unas ciertas características reales y otras características que no han sido como tal. Sin duda que vamos catapultados hacia una zona crítica, lo vamos a ver más adelante, pero también esa zona crítica no ha sido que toda la población ha migrado hacia lo rural, hacia lo urbano, perdón. Basta con mirar lo que nos ha pasado como un fenómeno en nuestra convivencia a raíz del COVID. Es decir, a raíz de toda la pandemia mundial, nuestra convivencia y nuestro relacionamiento cambió. Y nos hemos tenido que adaptar y hemos adaptado otros modos de vivir que han bifurcado esta línea tan recta que nos trazaba la efebre. Y así hemos visto, ¿no es cierto?, en múltiples personas, comunidades que optan por emigrar de la concentración urbana, pero teniendo una relación funcional bastante fuerte con la concentración urbana o con los servicios que se encuentran en la ciudad. Y por ende, manteniendo esta relación de implosión, de concentración y expansión, ¿no es cierto? Hay algunas personas ciertamente que a propósito del COVID, y esto estoy hablando a nivel mundial, ¿no es cierto?, efectivamente pueden haber migrado hacia algo remoto, acompañado con una desconectividad, acompañado con un cambio radical, o sea, es decir, una adaptación mayor. Pero un alto porcentaje ha migrado en base a las condiciones tecnológicas que tenemos de conectividad. Esta misma charla yo podría estar, no sé qué lugar podría decir, Isla Juan Fernández, un lugar entretenido que no he visitado. Putaendo. Putaendo, ¿no es cierto?, Valparaíso, Puerto Montt, Argentina, Brasil, etc. Y podríamos estar teniendo esta conversación igual. Entonces, a eso me refiero yo, que se produce una concentración, nos concentramos en ver esta actividad, en ser partícipes de ella, pero a su vez estamos desconcentrados o explosionados en ese sentido. Es decir, el ser humano en su convivencia va produciendo relaciones de adaptación. Y esa relación, esa adaptación va teniendo reflejos y consecuencias en lo territorial. Lo territorial, en cuanto a convivencia, ha cambiado y ha mutado con respecto a lo que fue marzo del 2020, ¿fue COVID o 2021? 2020. Si vamos a volver al 1 de marzo del 2020 o no, no sabemos. Yo creo que es muy probable que muchas cosas no vuelvan y muchas otras sí vuelvan. Y creo que, de nuevo, la conversación de la adaptación y cómo nos adaptamos como cultura a convivir después de eso sucedido ha marcado una impronta en muchos ámbitos, en muchos modos, y ha formado una nueva cultura de vivir. En el Centro de Inteligencia Territorial, que trabajamos cerca de 17 personas, 16 personas, nunca los veo todos a la vez, ¿no es cierto? Nunca nos vemos todos a la vez ya. Tenemos turnos mineros, 2x3, cosas así, ¿no? Y nos hemos adaptado a esa cultura. ¿Vamos a volver a estar todos sentados? No lo sé. Pero que sí nos hemos adaptado, sin duda alguna. Cosas buenas, cosas malas, sin duda alguna. La academia también, por supuesto, ¿no es cierto?, en cuanto a las clases presenciales o no presenciales. Pero en este proceso que veíamos antes, ¿no es cierto?, aquí puse 2 libros que a mí han sido hasta cierto punto referentes por distintas razones, ¿no es cierto? Primero, el libro de Al Gore, La verdad inconveniente, como el primer gran libro que pone la crisis como mundial de la sostenibilidad ante los ojos masivos, ¿no es cierto? Esto fue pre-Greta, ¿no? Y habla del crecimiento exponencial de la población, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la tragedia de los bienes comunes, un muy buen paper que hay por ahí de los años 70 también. Y yo soy arquitecto, entonces una de las producciones arquitectónicas de Rem Koolhaas, un arquitecto que se formó primero como periodista, por ende muy buen comunicador, y que básicamente, ¿no es cierto?, sacude al mundo del diseño de la arquitectura y del diseño en general, diciendo, oigan,
Esto está en un nivel de crecimiento tal, explosivo tal, acuérdense de la zona crítica que nos mostraba Lefebvre, que él dice en uno de sus textos dónde están los urbanistas, ¿no es cierto? ¿Dónde han quedado para hacerse cargo de esta dinámica? Y así, en este proceso que nos muestra Lefebvre de esta implosión y explosión, dinámica, ferviente, totalmente vertical, en el sentido de su vertiginosidad, nuestras disciplinas han ido cayendo, ¿no? Han ido cayendo en caída libre, literalmente. A veces con muy poca capacidad de respuesta. Y muchas veces agudizando las grandes problemáticas y los grandes desafíos que tenemos. Y cuando digo cayendo, en caída libre, ¿no es cierto?, está este gráfico de Naciones Unidas del 2019, revisado el 2019, es decir, prepandemia, o el 1 de marzo del 2020, ¿no es cierto?, nos muestra de una manera muy ilustrativa lo que es el crecimiento de nuestra población, ¿no? Y a partir del milenio del 2000, que estamos por acá, cómo empieza, ¿no es cierto?, esta subida y el impacto que eso puede tener, obviamente, en la pregunta clásica de la especialización de un urbanista, ¿no es cierto?, como yo, de decir, bueno, esta es una crisis de la ciudad, ¿no? Lo que estamos diciendo en esta conversación hoy día, en que este es el desafío de la convivencia. Es el desafío del relacionamiento, de las conversaciones en cómo vamos a convivir. Es decir, a tal crecimiento demográfico que tenemos, la manera de convivir no es una que podamos acordar, como en el año 2000 antes de Cristo, o el año 0, o el año 6000, como está acá en el gráfico, que era relativamente permanente, por siglos, o por milenios, o por décadas. Hoy día no es permanente. Hoy día es constantemente cambiante. Quiero que cierren un poco los ojos en ese sentido y escuchen en su cabeza los noticiarios. Los noticiarios del día a día de lo que escuchamos en relación con esta convivencia y cómo cambia esa convivencia, ¿no es cierto? Cómo cambia la dinámica cultural, cómo cambia la sensación, la percepción, las incertezas que tenemos y lo que nos motiva en ese sentido a preguntarnos cómo diantres conservamos nuestro modo de vivir. Podemos escuchar noticias de la migración, de la seguridad, de la Constitución. ¿De qué somos finalmente si estamos cambiando tanto? Y detrás de eso, o junto con eso casi, la pregunta inmediata, bueno, ¿cuál es nuestro bien común? Definido por Aristóteles en ese sentido del bien común, aquel bien más digno, más reconocido como constitutivo de lo que es una cultura en el sentido de, perdonen, tengo un perro, el vecino acá al lado, que es un azote, ¿interrumpe mucho? ¿Me escuchan bien? No, está súper bien. Ah, ya, ok. Yo lo escucho acá, No, bien, muy bien. lo escucho muy fuerte acá al lado. ¿En qué iba? Ah, en el sentido de cuál es el bien común entonces. Es decir, si nuestra convivencia cambia tanto, El bien común o procomún es un concepto que si nuestra convivencia cambia tanto, ¿cuál es ese bien común? ¿Cómo lo mantenemos? ¿Cómo lo conservamos? Y en ese sentido, Aristóteles, que hablaba de ese bien común como esa condición superior que nos permite establecer la cultura social con la cual nos encontramos y con la cual nos relacionamos. Es decir, cultura, del punto de vista un poco más de Humberto Maturana, uno podría decir, en el sentido de cuáles son las reglas que acordamos en nuestro convivir. Esas reglas hoy día están cambiando continuamente. Si hacemos una mirada un poco más acotada en los últimos años, ¿no es cierto?, las últimas 2 décadas o 4 décadas,
o el último casi 2 siglos, 200 años, dado que por lo menos en Chile estamos justo pasaditos el bicentenario, ese rango de tiempo de 200 años está contenido en esa parte del gráfico. Es decir, todo nuestro acontecer de la modernidad y posmodernidad están contenidos ahí. Y son muy distintos los otros 200 años en un convivir menos vertiginoso, ¿no? Más pausado. Que la vertiginosidad en la cual nos encontramos ahora. Y por supuesto que ese convivir en esta vertiginosidad, y volvamos a 1970, con el lanzamiento del libro de Lefebvre, La Revolución Urbana, donde el cálculo, de nuevo, estos son rangos muy amplios, ¿no es cierto? Solamente considerémoslos como proporcionalidad. Es decir, la proporción urbana-rural era que 2/3 de la vida era rural y 1/3 urbana. Ahí es donde Lefebvre dice, estamos catapultados a la zona crítica. Si nos catapultamos al 2030, el año 2000, más o menos la mitad, un poco la cifra que yo les dije, ¿no es cierto? Y si nos catapultamos y nos llevamos 30 años después, es decir, 60 años después de Lefebvre, después que pasamos la mitad cuantificada, con todas las críticas que hay a esa cuantificación, hoy día estamos en un 60-40, es decir, casi en 1/3, o el año 2035, por ahí 2033, vamos a estar en 1/3 rural, 2/3 urbano. Y eso es un cambio de convivencia brutal. No es solo que la ciudad crece enormemente. Lo que cambia brutalmente también es la ruralidad. Es decir, una ruralidad que ocupaba 2/3 del territorio versus una ruralidad que ocupa solamente 1/3 del territorio, son dos ruralidades contundentemente distintas. La mirada, además, la mirada de la ruralidad hacia la urbanidad 60 años atrás en Lefebvre era muy diferente a la mirada de la ruralidad que tenemos hoy día desde lo urbano, desde la urbanidad hacia la ruralidad, ¿no es cierto? Entonces, no son solamente las condiciones territoriales, sino que nuestras miradas culturales respecto a cómo avanza esto, que lo podemos ver muy simplificado en términos de cifras, pero en términos de nuestro convivir, hemos tenido fuertes cambios, fuertes mutaciones, en los cuales se ha visto desafiado todas las disciplinas, ¿no? Habías y por haber en relación con esto. Y yo diría que aún no encontramos tampoco la respuesta, ¿no? Y que creo que esta transformación tan vertiginosa, hemos pasado hacia una era en la cual la respuesta tenemos claro que no está en los expertos, que no está en los especialistas, que obviamente pueden ser una fuente de información, de data, de evidencia robusta, interesante, vital, pero no determinante. Hoy en día, lo que estoy planteando acá en esta conversación, lo determinante es cómo diseñamos la convivencia. Y el diseño de la convivencia, los protagonistas son los que conviven, son los que nos relacionamos en cómo culturalmente estamos aceptando vivir. Y cómo esa adaptación, cada día que va mutando, cada segundo que va mutando, o cada hora o el periodo que ustedes quieran, cómo vamos adaptando nuestra territorialidad en relación con ella. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Sí? ¿No lo he perdido? ¿No? No. Ya. Bien. Entonces, estoy tomando, ¿no es cierto?, un pequeño desvío de lo que son las exposiciones más tradicionales con respecto a esto, ¿no es cierto?, la alarma que esto produce, etcétera, lo que hablé de la teoría, la tragedia de los bienes comunes, etcétera, ¿no?, y toda la literatura que hay al respecto. Sino que más bien
¿Qué es lo que esto nos desafía a nosotros como seres humanos? Seres humanos constituidos, que somos capaces de crear, que somos capaces de diseñar y que hemos decidido convivir. Casi ya no nos queda más remedio que convivir. Tal vez el único ser humano en el mundo que puede decir que decidió o tiene un plan B para no hacerlo es Elon Musk con sus cohetes que está viajando a Marte y cosas así, pero ese es otro cuento, ¿no? Por ende, en este 40-60 de rural y urbano, las maneras en que podamos encontrar para avanzar o enfrentar o hacernos cargo de los desafíos de la convivencia son absolutamente críticos, clave y estructurales, y de la máxima importancia al respecto. Dicho de otra manera, si a los dinosaurios en un minuto, y va a aparecer más allá, si alcanzo a llegar a esa diapositiva, si los dinosaurios en un minuto desaparecieron de la faz de la Tierra porque cayó un meteorito, y tuvieron muy poco tiempo y no pudieron adaptarse y como especie simplemente se extinguieron, y sobrevivieron aquellos que pudieron adaptarse, los ancestros de las aves tal vez, no sé, etc. Hoy día igual tenemos un meteorito que no nos cae del cielo, sino un meteorito propio, que nos exige una velocidad de adaptación para que nuestra cultura y modo de vivir pueda subsistir. Cuando me refiero a esto, me refiero a, no sé si estoy bien con el autor, pero la novela El túnel ¿es de Huxley o no? Alguien que me ayude por ahí. No sé si la leyeron. De Ernesto Sábato, El túnel. Eso. Gracias. ¿Se acuerdan de esa historia, lo que las leyeron, no es cierto? El túnel. Una familia que en el acuerdo social cultural está obligada a salir cada cierto tiempo en un viaje afuera de la ciudad. Y la familia y todos los ciudadanos se suben a un vehículo y transitan por un túnel. Y al transitar por el túnel, azarosamente te puede tocar ser eliminado, como un control de población, ¿no? Y toda la historia es la tragedia de esta familia de subsistir, de conservar la vida en una especie de ruleta, ¿no? De que como sociedad hemos decidido que culturalmente esa es la manera de poder tener el futuro común. Lo que los llamo a reflexionar, ¿cuáles van a ser nuestros diseños de túneles? Ojalá no macabros como ese, ¿no? Como la novela. Y esos túneles, ¿no es cierto? Y esos modos en cómo debemos entender y ver y mirar y diseñar nuestra convivencia, va a tener que ser, sí o sí, fuertemente participativo. Va a tener que ser sí o sí de cada una de las entidades que participa en la cultura. O si no, va a ser el túnel de la novela, que corresponde, ¿no es cierto?, a aquella decisión de diseño jerárquica, mandatoria, de poder. No me puedo escapar del auto, no me puedo escapar del viaje. En el auto nos tuvimos que subir todos como familia. En ese auto la mamá mira para atrás y ve a sus hijos pensando que es la última vez que los va a ver. Es decir, el mejor diseño posible que podemos tener está en las conversaciones de cómo nos vamos a relacionar. Y por supuesto que en esas conversaciones de cómo nos vamos a relacionar hay muchas conversaciones porque hay muchas culturas. Están las culturas de las regiones más desarrolladas y las culturas de las regiones menos desarrolladas, ¿no es cierto? O medio desarrollar o por desarrollar. Es decir,
y esta es una métrica que yo no comparto en el sentido de países en desarrollo, en vía de desarrollo, etcétera. Creo que la mirada y con los que he compartido saben que pienso distinto de esto. Pero ciertamente que hay distinciones de conversaciones en esto del diseño de la convivencia. Es decir, que el relacionamiento que se dé va a ir construyendo las reglas de culturales de cómo se va a dar la convivencia. Y esas van a estar lógicamente relacionadas a ciertos territorios y a ciertas entidades de personas que vivimos en él, de la manera en que vivimos en él y de la manera en que nos vamos transformando. Por ende, las curvas de crecimiento poblacionales, ¿no es cierto?, que ven acá en este gráfico, están estableciendo o están diciendo, desde el punto de vista de esta conversación, distintos tonos de la conversación o distintas intensidades de la conversación. Tenemos ámbitos rurales menos desarrollados que la población va bajando. Y eso no están tan lejos. La región de Arica, región de Tarapacá, región de Atacama, en toda la parte del desierto. Van bajando dramáticamente. Vamos a ver ahora el resultado en el censo, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Y mientras otras regiones urbanas van subiendo, ¿no es cierto?, en países en desarrollo. África, ciertas zonas de Asia, Sudamérica. Estamos en la escalada. Y en cambio, en regiones más desarrolladas, más planito. Por ende, las conversaciones, las relaciones de qué decisiones son necesarias tomar, el calibre de la adaptación va a ser diferente. Y por ende, los desafíos que nos planteemos, principalmente en dos ámbitos, y después los vamos a ver al final, en cuanto a las desigualdades y el cambio climático, también van a ser diferentes. Y ya los vemos diferentes a medida que vamos escuchando y vamos atendiendo ciertas noticias. Eric, gracias. Sí, ese cambio puede ser cambiando, por eso hablo de adaptación, no de cambio, ¿no es cierto? He hablado siempre de adaptarnos. Y en ese sentido va también la adaptación, es decir, cómo se va adaptando culturalmente también tiene una relación generacional, ¿no es cierto? Cómo se va dando y cómo se va avanzando en ello. Gracias por el comentario, Eric. Ahora, ¿cómo va la discusión del Lefebvre hoy día? En el sentido de ¿a dónde está esta zona de crisis, ¿no es cierto? Bueno, la zona de crisis en realidad hoy día básicamente es planetaria. Y tenemos otros grandes pensadores, ¿no es cierto?, que han estado hablando, escribiendo, como Neil Brenner, de la urbanización planetaria. Y que dicen, mira, no es que todo se convierta en ciudad, pero sí todo se está urbanizando. Es decir, alude al proceso de la urbanización como un proceso que es tanto rural como urbano. Puede ser un poco confuso en el sentido que nosotros tenemos una cultura muy polarizada de lo urbano y lo rural. Entendemos que hay suelo urbano o suelo rural. Pero en realidad, si nos imaginamos de nuevo, ahora no viendo las noticias, sino que en un bus o en un auto o en un tren, yendo hacia alguna zona de alguna región de Chile, vamos a encontrar que cuando salimos de lo que entendemos como ciudad, nos encontramos con una serie de intervenciones humanas. En el desierto pueden ser exploraciones mineras, hacia el sur, industria, ganado, producción agrícola, plantaciones, etcétera, ¿no? Y Neil Brenner postula en esta condición de urbanismo planetario que en realidad hay muy pocos lugares que hoy día se mantienen sin urbanizar. Hoy ya estoy en la hora ya, voy en la quinta diapositiva. Ya. Vámonos más, profe. Que se mantiene, qué desastre. No hay apuro. Eso porque me voy por las ramas, ¿bien? Se Pero es mantienen típico tuyo. que se mantienen sin urbanizar. Y que más bien cuando hay una imagen como esta con la iluminación del mundo, lo que vemos es que los desiertos de urbanización o donde la urbanización realmente no ha llegado son muy pocos. El Amazonas a duras penas, ¿no es cierto? Cada vez vemos cómo se achica más. El Sahara
Hay Siberia mantiene, el Ártico, el Antártico también. Son muy pocos aquellos reductos que estamos viendo todavía. Y no estamos ni siquiera, ¿no es cierto? Y otros que hablan como Eduardo Soya, no estamos ni siquiera acá agregando las rutas navieras, las rutas aéreas, las rutas satelitales, los satélites y la otra esfera que existe, ¿no es cierto?, en nuestra atmósfera, que es lo satelital y la conectividad. Y en ese sentido, la urbanización es el continuo territorial más común que tenemos, ¿no? Que en algunos casos y de acuerdo a algunas culturas entendemos urbanidad y ruralidad, y hay muchos matices y muchas maneras de que esas existan, como tantas convivencias hay. Hay tantas ciudades como formas de convivir hay tantas ruralidades como formas de convivir en la ruralidad hay, ¿no? Y cuando vemos, aquí tomé prestado una investigación, cuando vemos crecimiento de nuestras ciudades, en este caso Coquimbo, La Serena, entre el año 55, ¿no es cierto?, y cómo va avanzando hacia el año 82 y después mucho más allá de esto, vamos viendo cómo se va produciendo este crecimiento. Este crecimiento que en realidad desborda la ilusión de nuestra planificación territorial de separar con una línea dicotómica urbana y rural, ¿no? Y avanzamos hacia otras condiciones de crecimiento que empiezan a tener toda esta interconectividad o esta relación mucho más extendida, mucho más explayada planetaria en cada una de nuestras regiones y nuestros territorios, en las cuales lo que se va dando, ¿no es cierto?, no es una, o sea, es todavía esta condición que pone el efebre de concentración, pero a su vez de expansión. Y hoy día cuando hablamos de un ecosistema alrededor de un área metropolitana, el ecosistema empieza a tener características de este tipo y aún más complejas que esta. Es decir, la mirada de nuestra conversación y nuestro relacionamiento y de nuestra convivencia, que siempre ha sido desde la era industrial, desde lo urbano a lo que podamos conquistar, y lo que conquistamos está allá afuera, y siempre hemos tenido esa mirada direccional en ese sentido, hoy día ya no la podemos tener. Para poder explicar este fenómeno, tenemos que entender el fenómeno urbanización expandido, es decir, es una urbanización mirada desde cualquier extremo o desde cualquier orilla, sea urbana, sea rural, o cualquiera otra de las categorías que nosotros escojamos. Hoy día tenemos que poder plantear conversaciones para poder entender estos cambios dinámicos, no solamente desde la articulación de la ciudad, sino que la articulación de lo territorial. Y de lo territorial porque es en ese ámbito donde habitamos, y es ahí donde las conversaciones y los relacionamientos se dan. Y aquí voy a tener que hacer un salto astronómico, porque tenía todas esas diapositivas que ven ahí, a esta diapositiva, para terminar, y después les prometo que les puedo compartir la PPT y podemos, si quieren, tener otra conversación otro día o cuando quieran. Pero básicamente, dentro de este proceso, que tenemos que mirar, ¿no es cierto?, de una manera más abierta, de una manera desprovista de prejuicios, inclusive prejuicios culturales establecidos por nuestras disciplinas y nuestras carreras, sobre todo aquellos, para entender cabalmente cuáles son todas nuestras posibilidades de adaptación. Recuerden la crecida vertical. Y si les puedo dejar un mensaje hoy día, el mensaje es que hoy día tenemos dos grandes desafíos en los territorios de Latinoamérica y Chile. El desafío de las desigualdades, que ya se los había anunciado, el desafío del cambio climático. Podemos tener los campamentos, podemos tener los incendios, podemos tener desastres naturales, podemos tener periferias, podemos tener desigualdades, podemos luchar por la dignidad, podemos hacer reciclaje, etcétera. Todo lleva y nos conlleva a estos dos grandes desafíos. Por un lado, lo que hemos tratado de articular, lo que hemos tratado de diseñar es un futuro de sustentabilidad. Y por otro lado, ¿no es cierto?, sobre todo nosotros en el Centro de Inteligencia Territorial, lo que hemos tratado de colocar, anteponer y llevar
el bienestar, ¿no es cierto? Y ahí está la matriz de bienestar humano territorial, y hoy día nos estamos abocando, ¿no es cierto?, en la construcción de nuevos indicadores hacia la sustentabilidad en este otro desafío. Pero también, y escogí el negro ahí para que ustedes tengan dificultad en leerlo, por supuesto, ¿no es cierto?, malamente, pero va a aparecer un fondo después. Hay otro ámbito muy importante que tiene que ver con la identidad, con el paisaje, es decir, con lo que hemos estado conversando, que es la cultura. La cultura en el sentido de personas que se relacionan en un territorio. Identidad, cultura, paisaje, territorio. Y el desafío es cuál va a ser ese diseño, ¿no es cierto? Y ese diseño, ¿cuál va a ser? En dos ámbitos, ¿no? En dos miradas que nos atraviesan y que de alguna manera nos orientan. Primero, la mirada de los objetivos de desarrollo sostenible, que pueden tener una dinámica, una cierta impronta, una importancia y significancia de acuerdo a ciertos lugares, etcétera, todo lo que sea. Pero aquellos, el desarrollo tiene que ser sostenible. Y por otro lado, la conversación, la participación ciudadana. La participación ciudadana como aquel ese ejercicio genuino y más democrático que debe existir en todos nosotros. No la participación orquestada, organizada por alguna situación de alguna entidad que pueda ser pública o privada, que deberán hacerse, por supuesto, pero aquella conversación de cómo debemos convivir. Los dejo con esta propuesta y disculpen que no haya medido el tiempo que tenía frente a todo lo que me había propuesto mostrarles, pero créanme que quedó resumido en lo que logramos conversar. Muchas gracias. Y abierto a poder tener algún intercambio ahora de palabras. Es interesante conocer esta nueva idea, básicamente por lo que para nosotros, los que de alguna u otra manera hemos participado en lo que es el desarrollo de las ciudades como municipio, tratar de validar lo que es la sostenibilidad y la sustentabilidad, que son dos cosas muy, ¿cómo se llama?, confundibles, ¿ya? Y a mí me ocupa mucho, sí, tú seguramente te acuerdas que yo jodía mucho con el tema de las tomas y los campamentos. Yo creo que de una u otra manera no hay que tomarlo como un elemento negativo de la sociedad, sino como un elemento dinámico que está haciendo que la ciudad cambie de lo urbano a lo rural. O sea, la Eric, gente que viene del campo se queda en la toma. hablemos de eso un ratito, me gusta ese punto, ese tema. Yo creo que el campamento o las tomas de terreno, más allá de la ilegalidad, etcétera, estamos todos de acuerdo en eso. Sí, claro. Pero diría que no es ni positivo ni negativo, sino que en términos de la conversación que estamos teniendo ahora o de las conversaciones de convivencia, las personas que deciden ir a una toma, ¿qué es lo que buscan conservar? ¿Cuál es su preocupación? Yo diría que la preocupación es tener una certeza a dónde voy a dormir. Es más, puedo ser más agudo. La preocupación es tener una certeza a dónde va a dormir mi hijo o mi hija. Y tengo que ir a la toma porque es la que me da, porque hoy día tiene un sistema ilegal y todo irregular, bla, 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 más eficiente para responderme a esa certeza. Sea porque he emigrado de mi país y ya no podía seguir viviendo ahí, he tenido que pasar un viaje horrendo y gastar mucho dinero. Sea porque vivía hacinado en una casa, sea porque en la casa donde estaba había violencia intrafamiliar, por la razón que sea. Para mí son unas manifestaciones de encontrar una certeza a dónde pueda dormir mi hija, mi hijo. Pero eso más va hacia lo que es como connacional, porque si hablamos de inmigración y pensamos en lo que está pasando entre México y Estados Unidos, por ejemplo, o lo que nos está pasando a nosotros en el norte, donde se nos está ingresando gente, no lo quiero analizar bajo el punto de vista político, sino simplemente bajo el punto de vista de lo que es
la urbanidad, o sea, tenemos la Alameda llena de carpas, etcétera. O sea, si no somos capaces de administrar eso, entonces, ¿cómo dejamos entrar a la gente? No estoy por parar la cosa, no quiero analizarlo políticamente, sino simplemente si no somos capaces de asumir que esa gente puede estar en nuestro país, ¿cómo diablos lo hacemos entonces? Bueno, yo diría primero que todo país que tiene un Estado de Derecho democrático le es imposible parar la migración. En Europa, Sí, claro. en Norteamérica, etcétera. Claro, si entramos en un régimen de dictadura, Corea del Norte, etcétera, me imagino que es más posible, ¿no? Entonces, el fenómeno migratorio no es algo que podamos parar y administrar, pero sí creo, y lo que quería provocar en esta charla de hoy día es, ¿no es cierto?, dado las cosas que están pasando y pudiendo controlar lo que podamos controlar, ¿no es cierto?, adaptarse a eso que necesitamos, más que controlar, gestionar, y por qué queremos gestionarlo. También abrirnos a un entendimiento mucho mayor de lo que significa esta gran explosión demográfica y el impacto que tiene en nuestro territorio. Y buscar alternativas de conversación a cuáles son las preocupaciones, porque lo que estábamos acostumbrados a hacer ya no da abasto, ¿no? Y en ese sentido, si uno habla de un cierto fenómeno como migración, un fenómeno como seguridad, o de desigualdad, ¿no es cierto?, o de cambio climático, yo creo que la manera en cómo tomamos las decisiones en el territorio, lo que estoy diciendo es que tienen que partir o tienen que estar enarboladas, ¿no es cierto?, en esa capacidad de las personas de relacionarse y de las personas, ¿no es cierto?, de establecer las conversaciones y a través de las conversaciones que emerjan cuáles son las preocupaciones. Y atender a las preocupaciones y no tanto responder a lo que alguien pide que hay que hacer o lo que un experto dice que hay que hacer, que ciertamente podrán ser pertinentes después. Pero la provocación de la conversación hoy día estaba puesta en ese ámbito, ¿no es cierto? Y en esa conversación, de nuevo, ¿cuál es el valor del bien común? ¿A dónde está el valor del bien común? Está en que yo pueda caminar seguro, está en que cualquier mujer pueda caminar segura por cualquier territorio, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Voy a dar un ejemplo. En Japón, en el sistema público de transporte de Japón, es normal y es común encontrar niños y niñas menores de edad que andan en el metro o en los buses, que es un sistema muy eficiente además, etcétera, y que van a distintas partes de la ciudad, después del colegio, y van al centro, van acá, etcétera. Y la sociedad japonesa ha concordado culturalmente que es un bien común, lo estoy simplificando, ¿eh?, es un bien común cuidar a los niños y a las niñas. Y cuando los niños andan, no sé si totalmente protegidos o no, no conozco tanto el caso, pero lo he visto, pero andan protegidos con este acuerdo de cómo convivir de esa sociedad. Por ejemplo, ¿qué pasaría? Voy a hacer algo provocativo, ¿no?, acá. Si como sociedad acordáramos, los hombres, ya que soy hombre, que es nuestro deber social cuidar a toda mujer que ande en la ciudad. ¿Por qué no proponemos esa conversación?
Hay otras culturas que lo han hecho de otra manera, ¿no es cierto? Si tú vas a México, a Ciudad de México, a mí me pasó, entré al metro, como chileno, voy a decir algo, no sé si se puede decir en estos ámbitos académicos tan serios, como chileno hueón, y no me di cuenta, y entré a cualquier vagón, yo encontré que estaba pintado rosado, me pareció curioso, y de repente miro y era un vagón solo de mujeres. Y obviamente todas las mujeres me miraban como el más depravado de los depravados. Salí cascando para afuera, tuve que salir de nuevo, pagar el ticket, nada, todo. No entendía esa convivencia, ese acuerdo cultural de convivir, en el cual el único remedio era, ¿no es cierto?, que las mujeres tuvieran un vagón exclusivo. Si una es buena, la otra es mala, no sé. No lo sé. Yo creo que, me imagino que hubo una conversación y que de alguna manera se llega a ese tipo de convivencia. Creo que tenemos que abrirnos a conversar de nuestra Pero convivencia. lo que pasa es que eso es tremendamente provocador, Luis, ¿ya? Y como es tremendamente provocador, tiene dos fases, una que lo acepta y otro que no lo acepta. Me parece ideal tener la posibilidad de sentarnos a conversar sobre un millón de cosas que se nos van pasando por la mente, pero todavía existe gente que, pucha, no sé cómo catalogarlo porque no quiero pasarme para la punta, que no es capaz de evolucionar y conversar sobre otras cosas. Lo mismo que tú acabas de decir, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo y protegemos a las mujeres cuando andan en la noche en la calle? Porque hay un montón de degenerados que tienen ganas de tocarle el culo a las mujeres. Tu opción es provocadora, ¿cierto? A todos nos parece interesante, pero ¿cómo mi chica llegamos a conversar eso? ¿Somos muy incultos? No, no lo sé. No, no tengo esa respuesta, Eric. No, no, yo sé que no. No pretendía desafiarte, sino simplemente proponer, digamos, que los demás comenten también, pues estoy como robándome el protagonismo. Te Ya, puedo mutear, te puedo mutear. Ya. Ricardo, ¿cómo estás? hola, ¿qué tal? Muy interesante la conversación. Muchas gracias por compartir con nosotros todo estos análisis que usted ha realizado. La verdad es que nos deja bastante problemados respecto a la condición en que nos encontramos, ¿ah? Y buscar respuestas es parte de estos desafíos que tú mencionas. Creo que el punto interesante, lo último que están relatando, está en el bien común. Y de alguna manera el problema que hemos tenido este último tiempo en nuestra sociedad ha sido que hemos pasado por alto los acuerdos del bien común. Cuando pasamos por alto, digamos, aspectos de cuidado de la niñez, cuando pasamos por alto los temas de las mujeres, de los derechos mismos. Yo creo que ahí estamos entrando en un área, ¿ya? Que requiere un cuidado al nivel que hemos mencionado, al nivel de bien común, y el cual establece normas de convivencia de manera súper natural, porque si nosotros creyéramos que todo niño que pisa nuestra tierra tiene derecho a salud, a alimentación, a una vivienda, muchas personas que probablemente no tienen ese acceso no verían en otros niños una situación que probablemente ellos hayan vivido y ya le empieza a dar lo mismo, ¿te fijas? Y si mi hijo vivió esta situación, ¿por qué no lo puede vivir el tuyo? Entonces, entramos en esa condición. Por eso creo yo que el bien común es un punto bastante interesante que no, yo por lo menos personalmente nunca había identificado como tal y que merece el cuidado respectivo desde toda la perspectiva que podamos observar. Gracias, Ricardo. Muchas gracias. Gracias por el comentario. Oigan, son las 7:15. No quiero abusar del tiempo de todos ustedes. No, está entretenido esto. Es que tengo otra reunión ahora con Ah, México. pucha. Además, así que además me tengo que desenchufar. Pero sería Lamentablemente tengo... interesante armar más cosas así porque nos motivan a mover las neuronas, ¿sabes? Que es bueno,
porque saber la opinión de Ricardo respecto del tema del bien común no es común. No. Entonces, pucha, podríamos hacer cosas. Bueno, inténtalo vos, Luis. Lo podemos intentar sin ningún problema. Hay alguna gente acá que ha tenido algunos problemas de señal también, que los veo entrando y saliendo. Hasta la Maite ahí también, de nuevo. Y sería bueno poder seguir esta conversación. Les puedo proponer después a través de Ingrid que les mande la presentación completa. Yo se la voy a traspasar a ella. Y si a algunos les interesa continuar la conversación, podemos acordar. Yo creo que ya Ingrid, después de la última semana de abril, porque tengo entre medio un viaje, una segunda conversación. ¿Te Encantado podemos de llevar las tenerla. maletas? ¿Ah? ¿Te puedo llevar las maletas? Ojalá. Tener una segunda conversación a propósito de esto, ¿no es cierto? Obviamente habían más elementos de esto que hemos ido avanzando, hemos ido compartiendo con ustedes, cosas más aplicadas ya que hemos realizado, ¿no es cierto? Respecto a lo que decía Ricardo, ¿no? El tema del derecho a la vivienda, por ejemplo, es algo en que nosotros hemos estado mirando mucho y hemos estado abogando no solamente por un derecho a la vivienda, sino que más bien el derecho a un bienestar territorial humano, ¿no? Porque claramente no es solamente un techo lo que necesitamos un ecosistema que esté acorde al bienestar que acordamos tener, ¿no es cierto? A través de esto, de cómo podemos elevar las condiciones de nuestro territorio y cómo vivimos en el territorio, que es lo que nos provoca la ciudad 15 minutos, por ejemplo, que está muy de boga. ¿Cómo traducimos eso en cuanto al bien común, ¿no es cierto? Al bien común en el sentido que obviamente los 15 minutos es un refrán mal usado, pero sí provoca mucho respecto a cuál es esa condición de convivencia en la proximidad. ¿Qué es la proximidad de nosotros y qué es lo que necesitamos en esa conversación, en esa convivencia, en esa adaptación en la proximidad? Y que obviamente esa proximidad tiene que ver mucho con los niños, como decía Ricardo, con su hija que está ahí, me imagino, acompañándolo y que le trata de robar la atención. Y que tiene mucho que ver con esto de ver, ¿no es cierto? Cuando yo hablo de la participación ciudadana, lo que estoy hablando y de la conversación y de la convivencia y de no tener prejuicio tiene que ver con darnos la oportunidad de ver al otro que está próximo, ¿no? Y de observar. Y ahí entramos en todos unos ámbitos propiamente de diseño. Así que le dejo encargado un poco a Ingrid traspasarle la PPT y por otro lado, a través de ella, que tienen su contacto, coordinar si quieren otra conversación, yo encantado, ni un problema. Sí, Muy Sí, agradecido que hayan sería estado bueno. acá, muy feliz. sí. Igual, Muchas muchos gracias. saludos, Luis. Chao a todos. Chao, chao. Chao, gracias. No, gracias a ustedes.